Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya terminando este bonito día martes, vamos a continuar con nuestro avance. Pues en este caso tenemos que iniciar con la unidad número 2, que son las estructuras de datos. En este caso, estructuras de datos lineales. Vamos a aprender cuáles son las que existen, cuáles son las que te proponen y de hecho, cuáles son las que tú podrías crear. Vamos a ir contrastando tanto las que ya te propone Java en sus librerías, como las que tú podrías simular y tú podrías crear. De tal manera que vayan viendo cómo es la naturaleza, cómo se comportan dichas estructuras. ¿Está bien? Entonces tenemos que ver todo eso. Para eso voy a compartir mi pantalla y también vamos a ver un poco sobre la API de Java. Vamos a ver todo un poco. Primero, compartir la pantalla. Ya está. Ya está compartiéndose la pantalla. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Pues bien, ¿Se empecemos puede ver? un poco con esto, que es la documentación de Java. ¿Ya? Vamos a utilizar esto porque, como les digo, vamos a ver las estructuras de datos desde el API de Java. Es decir, cuáles son las estructuras de datos lineales que son las que te propone Java. Y también, en contraparte, por así decir, vamos a ver cómo es su uso. O sea, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer con ellas y demás. Para eso abrimos nuestro proyecto. De hecho, nos tenemos que crear uno nuevo. En nuestro caso es el Java intermedio. Y vamos a crear ejemplos, estructuras. Estructuras lineales. Listo. Entonces vamos a ir viendo ambas cosas. ¿Ya? Un cachito. Ya. Ahora sí. Para empezar, ¿qué son las estructuras de datos? Vayamos recordando un poco ese concepto antes de leer esto. Una estructura de datos, pues, era, bueno, tal como su nombre indica, ¿no? Era un tipo de dato que dejaba de ser primitivo. Normalmente en un tipo de dato, bueno, digo, normalmente cuando tú guardabas una variable tenías que especificar un tipo de dato y el valor, pero son atómicos, es decir, solamente un valor, ¿no? No se dividen en más. Sin embargo, las estructuras de datos te permiten a ti agrupar datos, bastantes datos, de la misma naturaleza, ¿ya? Las primeras estructuras de datos que conocemos son las que ya vienen como inbuilt en Java, que son los arrays. Los arrays, ¿qué cosa eran? Estructuras de datos, normalmente estáticas, aunque con un poco de naturaleza dinámica. Ojo, muy distinto a lo que es flexible. Vamos a ver ahorita la diferencia. Que donde tú podías guardar más de un dato, ¿no? Justamente por eso era una estructura de datos. Tú podías tener una estructura de 10 elementos, de 15 elementos, podías guardar cosas, acceder a sus posiciones, buscar, recorrer y básicamente lo que tú quisieras, ¿no ve? Pero tenía ciertas restricciones, los arrays. Los arrays normalmente se utilizan cuando sabes la cantidad de elementos que tienes o que quieres. Sin embargo, esto era un poco conflictivo cuando tú querías algo o tú querías algo flexible, que se adapte según sea tus necesidades, ¿no ve? Y yo creo que en ese aspecto ustedes reconocen bastante a esto. A ver, nos vamos a crear una clase, que va a ser ejemplo. Uy, perdón, se me ha comido la letra mayúscula. 35, ok. Esto va a ser ejemplo. Y esto ha sonado. Ya. Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras, yo creo que la más famosa, o la que más han debido utilizar después de arrays, deben ser los array list. Los array list. Ah, perdón. Sí, un array list tiene que ser de algún tipo, digamos, de tipo entero, de tipo integer. Listo. ¿No ve? Los array lists suelen ser las estructuras que cuando estás aprendiendo a programar, después de ver arrays, y los arrays en todas sus dimensiones, bidimensional, tridimensional, unidimensional,
Los array lists vienen a ser los más amigables. ¿Por qué? La diferencia de un array, pues es un array list, tal como su nombre indica, es como una lista, pero que está basado en arrays. Lo que te permite es tener datos según sea tu conveniencia. Puedes agregar cosas, eliminar cosas. Técnicamente puedes hacer lo que tú quieras, ¿no ve? Y en todo momento, la misma lista es quien se encarga del control, tanto de cuántos elementos tengo y en qué posiciones existen, ¿no ve? Pero este concepto puede ir mejorando, ¿ya? Ahorita vamos a ver esto. Esto de las array lists, pues si así lo dejamos, no nos compila, ¿no? Porque te dice no encuentra las array lists. Recuerden que la array list es una clase dentro de una librería de Java. Normalmente nosotros tenemos que importar import java.inutil.arraylist. Listo, ¿no ve? Normalmente era así. Y para crearlo, que es lo que nosotros teníamos, digamos un public ejemplo solo para la parte del ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Que lista era igual a una nuevecita lista, new array list, que es paramétrico y ya está. Listo. Clase compilada, no había errores de sintaxis. Si nosotros hacíamos la prueba de esto, ¿qué es lo que pasaba? ¿Ok? Técnicamente la lista existía. Y ahí está, lo teníamos como datos. Y nosotros inspeccionamos, ¿qué es lo que teníamos? Aquí es donde empiezan a ver las primeras diferencias con respecto a lo que vamos a ver. Miren, un array list, si bien actúa de manera flexible, permitiéndote agregar y eliminar cosas, internamente, miren cuál es su atributo, el element data. Es un array de objetos. Si tú entras aquí, te dice, ahorita la longitud es 0. Ok, quiero que vayan viendo cómo es su comportamiento. Vamos a tener un método que va a ser público, que no me devuelve nada, que se va a llamar agregar dato. Agregar dato. Y con agregar dato nosotros le tenemos que dar algún dato, un int dato, y lo vamos a agregar a la lista. Lista.add. ¿Qué cosa? El dato. Ya. Nuevamente hacemos la prueba, le damos OK, tararán. Ya, antes de agregar el dato, ¿cómo está esto? Sé que es un array list, pero ¿qué es un array list internamente? Un array list había sido una clase que tiene 3 atributos. Su array, que es de tipo objeto, que es tu element data, tu tamaño, que es el size, y el modcon, por ahora olvídense de eso. Por ahora no lo vamos a usar mucho. Vamos a ir entendiendo mientras esto crezca, ¿ya? Lo cerramos. Aquí está. Y el element data, si lo inspeccionamos, es tamaño 0, porque no hay ningún dato. Ya. ¿Qué pasa si agregamos 1? Si agregamos un dato, imagínense el 5, le damos OK. Nuevamente, inspeccionamos esto, inspeccionamos. Ahora el tamaño es 1. Y esto igual ha cambiado, pero el tamaño es importante. Es 1 y el element data, si lo inspeccionamos, ¡oh, sorpresa! Miren, ahora su tamaño es 10. Pero yo solo he agregado un dato. Pero el array list te dice, tranquilo, tranquilo, no te alteres. Lo que pasa es que un array list internamente está definido por un array normal. Es por eso que se dice normalmente que un array list no es tan una estructura de datos flexible. Es una estructura de datos dinámica adaptada para comportarse como si fuera flexible. Por ejemplo, en este caso, como pueden ver, ha creado automáticamente 10 espacios en blanco, 10 espacios nulos. Y ha agregado del primero que ha visto vacío el dato que le hemos dado. Aquí está el 5. Sin embargo, ha dejado otros 9 vacíos. ¿No ve? Pero esto no es problema. ¿Por qué? Si bien la longitud del arreglo, su tamaño del arreglo es 10, sabe internamente el array list que solo está contando como size, como longitud, 1, porque sabe que solo has agregado un elemento. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa si agregamos 9 datos más? Miren, vamos a agregar 9 datos más, así solo por molestar. Todos van a ser unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya está. ¿Qué pasa si entramos aquí, inspeccionamos, es de tamaño 10, tararán, todo bien, no está lleno, pero ya se ha llenado el array. ¿Qué pasa si quiero agregar un dato más? Pues intentaremos, vamos a agregar el elemento 31, ¿ok?
Si lo inspeccionamos, entramos aquí, ahora me dice es de tamaño 11, pero el element data ahora es de tamaño 15. Si se dan cuenta, ha creado arbitrariamente varios espacios vacíos otra vez. Sin embargo, solo está utilizando el que le faltaba, la posición 10. Y entonces, aquí pues, ustedes se pueden decir un rato. Normalmente nos enseñan que los arrays, una vez declarados con algún tamaño fijo, estos ya no varían en el tiempo. ¿No ve? No puede mutar su tamaño. Aquí, ¿cómo es que de 10 ha pasado a ser 15? Y aquí es donde viene un poco, ¿no? La trampa. No es que los redimensiona, se crea un nuevo array con más 5 espacios en blanco. Y eso ahora quiero que vayan pensándolo a gran escala. ¿Qué pasa cuando tú estás agregando demasiados elementos? 3 millones, 4 millones. Imagínense tener que crear cada vez nuevamente el array, redimensionar. Porque no es una redimensión sobre el mismo array, es crear un nuevo array, copiar valores y agregarle espacios en blanco. Y eso es costoso. Entonces, esto es para que quiero que entiendan esto. El ArrayList, al ser una de las primeras estructuras que vemos de datos, no es una estructura propiamente dicha flexible. Nos dicen, sí, es flexible, ya, se comporta de manera flexible. Pero internamente han visto que su definición sigue manejando una estructura de datos estática dinámica, que como es el array. Entonces, no es flexible como tal. ¿Cuál es la diferencia entre flexible y estática dinámica, si se están preguntando? Normalmente las estructuras de datos estáticas, bueno, eran más que se utilizaban previo a lo que era Java en sus predecesores. Eran aquellas estructuras que tenían que nacer con un valor numérico explícito como tamaño. Es decir, cosas así. Imagínense esto. Imagínense que aquí yo tengo un int array que es igual a un new array. O bueno, es igual a un new int de tamaño 8. Se decía que su valor tiene que darse en tiempo de compilación. Es decir, aquí. ¿No ve? Estructuras así son las estáticas. Normalmente me acuerdo que los vectores solían ser así. En otros lenguajes. Entonces, estas son las estáticas. Sin embargo, hay otras que vienen a ser las dinámicas. ¿Cuáles son las dinámicas? Las que no conocen su tamaño y dependen de un parámetro. Dicho parámetro normalmente llega de afuera. ¿Ve? También podría ser el resultado de un cálculo interno, de una invocación a otro método, cosa que es un valor, pero que ya se hace en tiempo de ejecución, no en compilación. Esa es la diferencia. Para que algo sea dinámico, una estructura de datos dinámica es aquella que gana su valor en tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí, si tú mandas a compilar esto, va a compilar, ¿no ve? Sin embargo, este array sabe que va a nacer y va a tener un tamaño tam, pero ahorita no tiene idea de qué es tam, ¿no ve? Entonces, va a tener que esperar el parámetro, va a tener que esperar que el programa se ejecute para poder asignarse un tamaño. Y obviamente, una vez que ya lo tiene, no cambia en el tiempo. Como les dije, esto es un ejemplo súper básico. Normalmente estos tamaños dinámicos solían venir de cálculos previos, digamos, no sé. Necesitabas guardar en un array la cantidad de divisores de un número. Primero contabas cuántos divisores tengo antes de crearte tu array, ¿no? Y cosas así, ¿ya? Normalmente se les dice estructura, o sea, al array se le dice array y ya. Es muy poco común ya que le escuchen decir es una estructura de datos, estática dinámica o... Normalmente le dicen no es flexible, porque la gran diferencia es flexibles y no flexibles. Por ejemplo, un array no es flexible, porque una vez que gana su valor, ya sea en compilación o ejecución, ese tamaño no cambia nunca más. ¿Por qué no cambia nunca más? Y eso es algo importante que tienen que saber. Recuerden que un array se define, una estructura de datos, ¿cómo está definida? Esto realmente lo que guarda no son valores. O sea, tu variable lo que guarda es una dirección de memoria. Es dicha dirección de memoria la que contiene espacios adyacentes entre sí de memoria. Entonces, cuando tú dices, quiero reservar, no sé, un array de tamaño 500, tu querida memoria, bueno, en este caso Java, tiene que ir a buscar en la memoria 500 espacios que sean adyacentes entre sí, que estén vacíos. Para decir, en toda esta área, yo estoy reservando para los datos que van a ser parte de este array que me has dicho que cree. Esa es una de sus mayores particularidades de un array. Que sus datos, al ser espacios de memoria adyacentes entre sí, son de fácil acceso.
¿no ve? Entonces, eso es algo bueno, digamos, en ese sentido. Sin embargo, algo malo es que, imagínense que tú tienes un array de tamaño 300 y dices, uy, te cuento que me he olvidado de un dato y lo agregaremos pues. Y Java te va a decir, no, 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 yo no puedo. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna garantía de que en mis fronteras, en mis límites, haya un espacio de memoria vacío para agregarlo al que yo ya he reservado. Es por eso que no te dejas redimensionar, ¿ya? Por eso las estructuras de datos como los arrays son no flexibles. En cambio, las estructuras de datos flexibles no sufren de ese problema de sí o sí tener memoria adyacente. ¿Por qué? La propuesta de una estructura de datos flexible es que guarde espacios, o sea, busque un espacio en memoria, uno, basta que uno esté libre y lo utiliza. Pero ¿qué pasa? Yo quiero más de uno, para eso me creo una variable. Sí, sí, tranquilo. Digamos que tú quieres una lista de 400 elementos. Puedes buscar 400 espacios donde tú quieras. La manera en la que se relacionan es la clave para una estructura de datos flexible. Al no ser memoria adyacente, esos son datos que pueden estar colocados donde sea. Aparte de saber su dirección de memoria, saben la dirección de memoria de su vecino. Entonces, si se dan cuenta, se crea un enlace conceptual donde la estructura sabe la dirección de memoria de un dato y aparte de eso sabe la dirección de su vecino. De tal manera que es como se encadenan, ¿no ve? No importa que no estén juntos así físicamente, saben quién está después de quién. Y es por eso que son más poderosas. Porque si tú quieres más datos, vas buscando espacios libres donde te dé la gana y solamente los vas conectando. Si tú quieres eliminar, lo puedes hacer y tu tamaño también se va a ir reduciendo. Entonces, esa es la diferencia. Y empiezo por aquí porque quiero que vean esto. El array list no es flexible. Han visto que internamente está definido por un array. Y un array es una estructura de datos no flexible. Si se comporta o simula un comportamiento flexible, eso para facilidad de quien lo está usando, ¿no ve? Porque cuando nosotros nos muestran esto, no te van a decir todas estas cosas. Te dicen, te sirve para guardar datos que tú quieras y tú eres feliz con eso, ¿no ve? Entonces, primera gran diferencia. ¿Listo? Ahora, vayamos a ver nuestra primera estructura de datos flexible, realmente flexible. Para eso vamos a consultar aquí la querida API de Java. La primera que vamos a consultar es esta, la linked list. Traducida al español, lista enlazada. Normalmente se le conoce como una lista de enlace simple, lista de simple enlace o sinónimos, ¿ya? Pero antes de entender qué es la linked list, también vamos a tener que entender ciertas cosas. Miren, algo interesante de esto de las documentaciones y esto, se puede ver, ¿no? Luego está muy pequeñito. Para mí está pequeñito. Pero ya, a ver, por ahora está bien. Ya, les decía, con esto de las clases, de las estructuras que te propone Java, van a ver que son parte de toda una jerarquía. Y esa jerarquía es interesante entenderla. Por ejemplo, miren, nosotros sabemos que una linked list, ahorita estamos aquí, estamos recién conociéndola. Una linked list es una clase, aquí nos dice explícitamente, es una clase que se llama linked list y esto de aquí es importante. Cuando tú veas algo entre esos diamantes, normalmente es una notación diamante, yo lo llamo parametrización, quiere decir que esta clase en particular funciona con cualquier tipo E. ¿A qué nos referimos con tipo E? Cuando vean una letra mayúscula entre dos diamantes, entre un diamante, quiere decir que son tipos de dato genérico. ¿A qué me refiero? No sé si recuerdan el array list. El array list también lo tiene. Entre el símbolo de diamante tienes que poner el tipo de dato que va a guardar. Esto puede ser cualquier tipo de dato que te dé la gana. Pero ojo, tiene que ser siempre un objeto. Si tú pones esto, te va a reñir. Te dice, no, esto yo no puedo. Siempre de ley tiene que ser de tipo objeto. Entonces en este caso era integer, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es bastante interesante y es de hecho bastante poderoso. ¿Por qué? Como una estructura de datos tiene como propósito guardar grandes agrupaciones de datos, normalmente se les denomina colecciones de datos, pues dichos datos tú no sabes previamente de qué naturaleza pueden ser. Y una estructura debería ser de propósito general,
Debería decir, yo voy a guardar lo que tú quieras, tú relax, tú usa nomás. Entonces, es por eso que en sus definiciones, y vamos a ver dónde está, siempre van a encontrarse con cosas así. Esto de aquí, por ahora entiéndanlo como está parametrizado, de tal manera que guarda cualquier tipo de dato E. Ya cualquier tipo de dato E puede ser guardado en una lista. Entonces, aparte de eso, continuemos. Una lista de simple enlace, ¿qué es lo que tiene? Pues aquí te dice, mira, aquí incluso te dice qué rayos es ese. Es el tipo de elemento que se puede guardar la colección. Ya. Aquí hay algo interesante, lo que les decía, toda su jerarquía. Miren, acuérdense que en Poe nos enseñan que todo deriva de la clase Object. Y ahí está, es la primera clase, ¿no? Es la superclase de toda clase. Luego de eso hay otra clase que es la Abstract Collection, pero esta es una interfase, creo. Bueno, creo que es una clase abstracta. Luego viene el Abstract List. Luego viene el Abstract Sequential List. Y luego recién viene la Linked List. Toda esta jerarquía tiene un propósito. Es que en cada nivel, como van a ver, se derivan bastantes subclases que implementan la misma superclase. Esto se van a ver cuando veamos, porque aparte de la linked list, hay otras estructuras como colas, como pilas, que también de alguna manera se relacionan entre sí, no están aisladas entre sí. Y vamos a ver eso cuando veamos de una mejor manera el árbol, ¿ya? Por ahora nos vamos a enfocar netamente en la clase que queremos analizar, que es la clase que es la linked list. Continuemos. Por ejemplo, aquí te dice, todas las interfaces que está implementando son estas. Esto te sirve para saber qué cosas puedes sobreescribir. Acuérdense de programación orientada a objetos, cuando ven interfaces, tú sabes que una interfase solamente define comportamiento, de tal manera que hay métodos que yo puedo sobreescribir o que debería estar en la obligación de haber sobreescrito. Entonces aquí puedes ver que es serializable, es clonable, es iterable, es parte de una colección y aquí estas son otritas. Por ahora no. ¿Ya? Entonces, continuando con esto. ¿Qué es la linked list como tal? Una linked list, técnicamente, es como lo que vendría a ser nuestra array list. Solo que esta vez, de naturaleza y cumpliendo todas las reglas, una linked list sí es una estructura de datos flexible. No te engaña, no simula nada, es flexible en todas las reglas. Y vamos a ver eso, ¿ya? Antes de entrar muy bien con esto, miren, aquí podemos ver que existe otra clase que es la list, es una interfase de hecho. Antes de entrar con esto sería bueno que les muestre. Donde la interfase lista es el lugar donde está definido todo el comportamiento general que vayan a tener sus clases que vayan a implementar esta interfase. Y aquí es algo interesante, miren. El ArrayList que acabamos de ver implementa esta interfase. Y si se dan cuenta, tiene un hermano, que es lo que estamos viendo, que es la linked list, que también implementa esta interfase. Entonces, esta interfase lista es interesante y poderosa. Y no es solo eso. Miren, aquí podemos ver algo interesante, que es un vector. Esto solía ser una estructura de datos bastante usada en otros lenguajes. La única diferencia, si alguna vez se preguntan por qué no usamos vectores en vez de arrays, un vector tiene que ver con que maneja hilos, está sincronizado, es un temita muy aparte. ¿Ya? Así que no se compliquen, es la única diferencia, porque en esencia es un array. Y tú dices, ¿por qué existe un vector si hay un array? Tiene que ver con el tema de hilos, por si acaso. Volviendo al punto. Miren, aquí en esta parte tú puedes ver todas las clases conocidas que implementan esta interfase. Como hemos podido ver, ¿quiénes implementan esta interfase? La array list, la linked list y otros cuantos, ¿no ve? Entre los interesantes vamos a ver el stack a futuro. Pero, ¿qué es lo que quiero que... ¿Por qué les he mostrado esto? La interfase es una cosa. Acuérdense que de interfaces no pueden crear objetos. ¿De quién puedes crear objetos? De clases concretas. Es por eso que nosotros vamos a crear linked lists. No vamos a crear listas como tal. ¿Podemos utilizar su constructor? Sí. Pero por ahora nos vamos a centrar, como les dije, en la clase, que es la linked list. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué cositas interesantes tiene? Pues tiene constructores. Tiene dos. El constructor por defecto, que crea la lista vacía. Y también tiene una que puede recibir una colección por parámetro e ir copiando datos. La verdad, yo nunca he utilizado este constructor, pero existe. ¿Qué métodos tiene? Aquí es lo interesante. Si se dan cuenta, los métodos que tiene les van a resultar increíblemente familiares porque son los mismos que del ArrayList.
¿Y eso por qué? Como han podido ver, implementan la misma interfase. Por lo tanto, es bastante coherente de que tengan que sobreescribir todos esos métodos abstractos que están implementando de su interfase lista. Es por eso que van a ver que existe, o sea, la mayoría se parecen muchísimo. Miren, si abrimos su API de la ArrayList y hacemos una comparación con respecto a sus métodos, miren, vamos a apartar, tararán, linked list. Miren, los métodos que tienen son técnicamente iguales. El método add, el método add, el método clear. Solo que empieza a haber aquí un par de diferencias. Por ejemplo, en el ArrayList tiene dos adds. Pero aquí, por ejemplo, en el linked list tiene nuevos métodos, como añadí primero o añadí al último. Estas son cosas que no puede hacer un ArrayList. Miren, no carece de esos métodos. Entonces, sí, hay diferencias sutiles. Pero en cuanto a los métodos más utilizados o los más comunes, que tal vez son los que conocen hasta ahora, que han aprendido justamente de usar un ArrayList, van a ser similares. Van a ser, por no decir técnicamente iguales. Por ejemplo, obtener el get, por ejemplo, o todos los otros métodos que solíamos tener, como el remove o cosas así. Miren, técnicamente son casi lo mismo. El método size para saber su longitud. Entonces, como les digo, en esencia, como son parte, implementan la misma interfase, es muy lógico que tengan o compartan muchos métodos. Sin embargo, no es que sean idénticas, como han podido observar. La linked list también implementa otros métodos que son muy distintos, que no existen en una ArrayList. ¿Listo? Entonces vayamos un poco jugando con esto. Hagamos la prueba, utilicemos listas. Entonces, ¿yo cómo utilizo una lista? Bueno, para empezar a utilizar la lista, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Como no es parte de Java como tal, también lo tienes que importar. ¿De dónde lo importo? Está igual en la librería de utilitarios, así que de esto no te preocupes, pero solo que en vez de importar solo el ArrayList, ahora importemos la linked list. Linked list. Listo. Ahora, vamos a tener otro atributo que va a ser privado, que va a ser de tipo linked list. Ya está. Y es paramétrico. ¿Qué tipo de dato quieres que guarde? Bueno, no sé, podemos guardar igual numeritos si tú gustas, ya, solo para hacer la prueba. Y esto se va a llamar, esto se llamaba lista. Pero esto no era tan correcto, ¿no? Así que esto lo vamos a cambiar de nombre a aux, por si acaso. ¿Ya? Esto se va a llamar aux, esto se va a llamar aux. Ya está. Ahora mi linked list es la que se va a llamar lista. ¿Listo? Si quieren pueden llamarle lista enlazada. Lista enlazada. Pero es muy largo. Le vamos a dejar con lista nomás. Mi lista, ¿de qué es? Este tipo de dato linked list. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo yo inicializo? ¿Cómo yo lo creo? Hemos visto que tiene un constructor por defecto. Yo invoco ese. Aquí voy a tener una lista que va a ser igual a ¿qué? A una nueva linked list. Linked list. Paramétrica y constructor vacío. Listo, ya está. Aquí, por si acaso, si es que tienen esta duda de... Algunos sé que les enseñan así, que aquí tienes que volver a poner el tipo de dato. Esto sí era necesario hasta antes de la versión 8. Luego de eso, en otras versiones posteriores, desde el 8 y posteriores, no es necesario redundar en el tipo, ya que al momento de declarar la variable, ya estás indicando de qué naturaleza van a ser esos elementos. Sin embargo, cuando estés viendo polimorfismo, por ahí si es que estás haciendo esto, o sea que una lista invoca el constructor o que invoque constructores de una de sus subclases, ahí sí va a ser necesario que esto sí sea redundante. Si no, van a ver que ocasionalmente les van a aparecer cositas aquí que se llaman warnings, o sea, son como advertencias. Te dice, no hay garantía de que haya operaciones seguras. Y te dicen, ten cuidado. No es un error de sintaxis ni de semánticas, una advertencia. ¿Ya? Por si alguna vez les sale. ¿Ya? Pero normalmente, como les digo, no es necesario volverlo explícito, al menos si estás manteniendo el mismo constructor. ¿Ya? Eso como un pequeño dato, por si alguna vez les sale esa cosa. Ahora, vayamos a ver. Aparte de esto, yo también voy a tener un método que va a permitir agregar datos. Igual es un public void que se llama agregar dato. Este va a ser a la lista, pero... ¿Cómo agrego un dato a la lista? Pues como hemos podido observar,
existe un método que se llama add. Miren. El método add, ¿qué te dice? Agrega el elemento especificado hasta el final de la lista. Hagamos la prueba a ver cómo funciona. Podemos tener entonces aquí... ¿Qué cosa? Nombre de la lista, que se llama lista. Punto, ¿qué cosa? Punto add. ¿Qué cosa quiero agregar? El dato que me llega por parámetro. Y es justo lo que me falta, ¿no? Es un int dato. ¿Ya está? Uy, dato. Arts. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba para ver si funciona. Cachitos. A veces escucho ruidos, no sé si será mi cuarto. Pero ya, pensé que era el mito. Sigamos. O creo que es mi compu. No sé, pero ya, sigamos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿En cuál estábamos? Aquí. Nos vamos a crear un ejemplo. Los vamos a crear de un tamaño. No, ¿esto qué cosa era? Ah, sí, era esto. Ah, ya esto solo era para el ejemplo. Perdón, lo siento. Ahora sí. Vamos a crear un ejemplo. Todo bien. Si inspeccionamos, tenemos dos atributos. Uno que es de tipo ArrayList, otro que es de tipo LinkedList. Hemos visto el ArrayList, veamos a LinkedList. Si lo inspeccionamos, es muy diferente a un ArrayList, miren. Lo que tienes es una longitud, es un size, que es 0. Tienes, ¿qué cosa? Un atributo que también es de tipo LinkedList, pero que es un nodo. Este concepto de nodo es lo más importante, ¿ya? Tu nodo primero es nulo y tu último nodo también es nulo. Si se dan cuenta, como les dije, una linked list sí es una estructura de datos flexible. No está simulando nada. Está utilizando nodos. ¿Qué es un nodo? Les dije. Entiéndanlo como esa representación de un espacio vacío donde guardas el dato y a la vez guardas la referencia a memoria de tu vecino, donde sea que se encuentre. O sea, ¿quién está después de ti en la lista? Como saben, en un tipo de dato flexible, no está necesariamente al lado de ti. No es un array. Puedes estar tú en la posición 0 de memoria y el siguiente dato podría estar en la posición 1.000.000. O sea, solo por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo va a ir funcionando? Quiero que vean lo siguiente. Agreguemos un dato a la lista. Aquí está, agregar dato lista. Agregamos un dato. Vamos a agregar el 5. Ok. Inspeccionemos otra vez. ¿Qué tiene esta lista? Esta lista ahora ha cambiado. Miren. Su atributo primero y su atributo último ahora ya son una flecha, ya no son nulos. Si tú inspeccionas el primero, te dice, no tiene un siguiente y no tiene un previo, pero sí tengo un dato. Este dato es el 5. Ahí está lo que es guardado. Y aquí en tu último dato es nulo, nulo, y aquí también está guardando el 5. Tú dirás, ¿por qué está guardando dos veces? Esto es para otro tipo de propósitos, para simular otro tipo de estructuras, como son listas enlazadas de tipo circular o cosas así. Vamos a ir viendo más a detalle. Ustedes relax. Ahorita solo tenemos un dato. Agregamos más. Quiero ver qué pasa. Vamos a agregar el número 10 y el número 15. Ya está. Ah, no, esperen. ¿A cuál era? A este, ¿no? Agregar el 15. Ya está. Si nosotros inspeccionamos, tenemos la lista, la linked list. Aquí está. Ahora es de tamaño 3. Si vemos el primer nodo, te dice el ítem que estoy guardando es 5. Y ahora ya tengo un siguiente. Miren. Si tú inspeccionas al siguiente, te dice, yo también tengo un ítem. El ítem es 10. Y este 10 también tiene un siguiente. ¿Quién es ese siguiente? Ese siguiente es el 15. Este ya no tiene ningún siguiente. Pero algo interesante que ha pasado es que, como estás guardando nuevos datos, también estás dejando huella de quién estaba antes de ti. Entonces, un nodo también sabe quién estaba antes de él. Miren, tiene como dato previo, tiene el 10. Si nos vamos atrás, esto como dato previo no tiene nada. Aquí, miren, el ítem, el siguiente. El siguiente, ¿qué cosa era? Era 10. ¿Cuál es su previo de 10? Su previo de 10 era 5. Ahí está. Entonces, como pueden ver, esto ya es flexible. Está utilizando exclusivamente memoria. Está simulándolo, lo está abstrayendo esos datos en una clase nodo, por así decir, donde está diciendo, tengo este dato y sé quién va después de este dato. Listo. Así de simple y sencillo. Entonces, esto sí es de una naturaleza flexible, porque según tu necesidad va a ir agregando más nodos a su estructura, o en caso contrario los va a ir eliminando, si es que tú quisieras.
Entonces, la linked list tiene ese poder. Ahora ya saben, la gran diferencia entre una linked list, que sí es una estructura de datos flexible, y solamente un array list. El array list hemos visto que no es flexible, simula comportarse como tal, pero no lo es realmente. Internamente tiene un atributo que es su object data, que es donde hace todo, ¿no ve? Entonces, ese pequeño dato. Como han podido observar, entonces, una linked list sí hace de una manera adecuada lo que se supone, lo que te ofrece que va a hacer. Ahora aquí puede venir la pregunta del millón, ¿no? Ustedes pueden decir, si tanto se parecen, ¿qué diferencia hay entre usar uno u otro? La diferencia recae dependiendo mucho al ejercicio, dependiendo a la cantidad de elementos que tengas y dependiendo al tipo de operaciones que te van a pedir que hagas. Esa es la mayor diferencia. Yo como sugerencia siempre les decía, cada vez que aprendes una estructura de datos nueva, empezá a utilizarla, así para familiarizarte. Poco a poco te vas a ir dando cuenta tú mismo de si es más fácil o menos fácil hacer cosas. Por otra parte, ya hemos entendido cómo es que funciona una linked list, ¿no ve? Han visto que se basa en nodos que guardan a sus siguientes nodos y cosas así. Ahora, llegados a este punto, también tenemos que ver nuestra contraparte propia. ¿Cómo nosotros podríamos hacer esto? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Si bien no vamos a exhaustivamente crear nuestra propia linked list, porque sería bastante largo, sí quiero mostrarles cómo es que internamente ustedes pueden simular eso de crear estructuras de datos flexibles. ¿Por qué? Uno, porque sé que hay una materia donde ven eso. Dos, porque es muy, muy útil. ¿Por qué es útil? Va a haber situaciones, quizás para problemas muy específicos, determinados, donde quizás las estructuras que te proveen no son suficientes. O donde quizás tú quisieras algo súper similar, pero con una variante propia en cuanto a su comportamiento. Entonces, créanme, nunca está de más saber crear tus propias estructuras. Además que es bastante, bastante útil y te va a servir mucho para practicar. Además que es bueno que conozcan internamente cómo funcionan esas cosas que usan. Por ejemplo, si yo les pregunto, o si antes de la clase les decía, explícame una array list, sé que muchos no hubieran podido, porque no sabían internamente cómo era su naturaleza, ¿no ve? Yo esa vez lo aprendí en un curso, cuando nos mostraron en la universidad, en segundo semestre creo que era, y era muy interesante. Pero yo digo, no hubiera querido saber eso antes, porque yo he vivido en el engaño de que la array list era lo máximo, porque a mí me han dicho que era flexible, y yo he vivido en el engaño mucho tiempo. Y yo ahí me he dado cuenta, lo utilizaba y me daba igual, digamos. Nunca he sabido cuál es su naturaleza, cómo yo podría hacer algo similar, o cuál es la idea detrás de eso. Entonces siempre es bueno, aparte de saber utilizar lo que te provee, en este caso, ¿quién te lo provee? Nos está proveyendo el lenguaje. Java nos está dando esto, ¿no? Nos dice, ya existe, tú no te preocupes, úsalo. Y es genial, porque ustedes no van a ser estudiantes eternos. Ustedes van en algún momento a aplicar, desarrollar y crear. Y ahí ustedes ya no tienen tiempo para, digamos, no van a perder tiempo creando cosas que ya existen. Ustedes directamente, esto existe, sí, sé qué clase es, en qué librería está, utilizarlo. Y te vas a concentrar en el problema más grande, ¿no ve? Pero sí es bueno que conozcas su naturaleza. ¿Por qué? Porque si conoces eso, puede que en algún momento tú puedas modificar cosas a tu conveniencia. Y eso es súper genial, ¿ya? Entonces siempre es bueno saber qué estás utilizando, no solo saber utilizarlo. Es por eso que vamos a ver esta contraparte de cómo hacer nuestras propias estructuras. A un nivel súper general, no les digo, vamos a replicar todas las interfaz listas, no. Eso ya va a ser mucho, depende de ustedes, pero sí les voy a enseñar lo básico. ¿Alguien estaba hablando? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, les decía, vamos a empezar a simular nuestra primera lista. ¿Ya? Para eso necesitamos un concepto importante que era ¿qué cosa? El nodo. Vamos a crear una clase nodo. ¿Ya? Vamos a intentar simular una lista de simple enlace. Pero ojo, aquí van a ver, o vamos a entrar en
conflicto, no conflicto, sino en un par de detalles interesantes, ¿ya? ¿Por qué? Imagínense el nodo como una cajita. Un nodo es una cajita, vamos a poner esto, ¿ya? ¿Qué contiene? Es una cajita que por ahora se va a dividir en dos. Es el nodo más simple que vamos a saber representar, ¿ya? Imagínense, este nodo se divide así. ¿Por qué? En esta primera parte de aquí, de la izquierda, tú guardas lo que es el dato, en esta parte de aquí. Podemos agrandar esto. En esta parte tú guardas el dato, ¿ya? Y en esta otra parte de aquí, lo que tú guardas va a ser una flecha. ¿Qué es esa flecha? Esa flecha te va a decir con quién te estás enlazando, con quién te relacionas. Como tú eres parte de una estructura, tú vas a tener, o puede que tú llegues a tener, no un vecino, sino un dato después de ti. Es decir, que estés relacionado de alguna manera con otros datos. Entonces, esto de aquí guarda una referencia a memoria que apunta a ¿qué cosa? Apunta a otro nodo. Esto apunta a otro nodo. Otro nodo que guarda otro dato y a la vez también guarda otra flecha, ¿ya? Entonces, quiero que tengan esa representación mental de qué es un nodo, ¿ya? Es lo único que quiero que tengan en cuenta. Vamos a representar esto en una clase. Vamos a entrar a BlueJ y ya. Para empezar, este nodo, que es el más simple, lo vamos a llamar nodo, pero aquí hay algo interesante. Mi nodo guarda algún dato, pero ¿qué tipo de dato es ese dato? Habíamos visto que son tipos de datos genéricos. Son tipos de datos que puede ser cualquiera. Y tú ahí tiras rayos, y yo, ¿cómo rayos voy a hacer eso? Entonces, cuando tú alguna vez te veas involucrado con tipos de datos genéricos, lo que tú haces es esto. Tú dices, tengo una clase nodo, pero este nodo va a trabajar con tipos de datos genéricos. La vamos a llamar T. También podrían ponerle E. Yo lo voy a dejar con T, ¿ya? ¿Qué diferencia hay de una letra a otra? Hay como una norma respecto a si usas una letra, estás intentando representar algo. Eso ahorita creo que lo tengo en una presentación, si es que quieren verlo. Ahorita voy a ver si se los puedo mostrar, pero por ahora vamos a dejar con tipo de dato T. Recuerden, cuando algo está entre diamantes, quiere decir que es un tipo de dato paramétrico. Tiene que ser parametrizado antes de crearse. Y como estamos definiendo su estructura de forma general, nosotros vamos a tratar a los datos como si fueran de tipo T. Sí, cualquier tipo de dato, su tipo de dato es T. Lo estamos parametrizando. ¿Listo? ¿Qué tiene un nodo? Yo sé que un nodo tiene dos atributos. Tiene el primer atributo que es privado, que es de tipo de dato T, que se llama dato, que es el dato que está guardando. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué más tiene? Tiene un tipo, bueno, modificador de acceso privado y tiene una referencia a otro nodo. ¿No ve? Es decir, que tiene como atributo otro nodo, que es de tipo T, que en este caso sería su siguiente. Normalmente le llaman siguiente, le llaman sec, o le llaman sucesor, cosas así. Yo la voy a llamar siguiente. ¿Listo? Nuevamente, no sé si he escuchado, ya me está dando miedo. Estoy escuchando voces. ¿Alguien estaba hablando? ¿Nadie estaba hablando? Ya, ni... No, no, Ya, no sé por qué escucho susurros en mis orejitas. Me da miedo. Ya, ni modo. Pues bien, esto. Entonces ya tenemos lo básico. Si compilamos la clase compilada, no hay errores de sintaxis. Entonces esto es lo súper general de un nodo. Miren, un nodo que guarda al dato y al siguiente nodo con el que está conectado. Y ya está. Aquí están mis dos atributos. Súper sencillo. Entonces pasamos a lo siguiente. Un constructor. Un constructor que va a ser público, que se llama nodo, porque es el nombre de la clase, y que recibe por parámetro. Aquí ya empiezan las variables propias. Es decir, tú puedes crear un nodo por defecto, un nodo vacío. O quizás tú quieres que toda la vida un nodo nazca con un primer dato. Esto ya depende mucho al criterio de cada uno. Por ejemplo, en este caso podríamos decir, vamos a tener un constructor por defecto, donde el dato empieza nulo, aún no tengo ningún dato,
y donde tampoco tengo ningún nodo siguiente, donde esto también es nulo. Puedes tener esto, ya está, listo. O tal vez puedes tener otro tipo de constructor. ¿Qué pasa si tú dices, quiero un constructor que sí me reciba para la creación del nodo algún dato, un tipo de dato T, que es el dato, o para no redundar, el valor del dato con el que van a hacer el nodo. Entonces, en este caso, el dato sería igual a ese valor del dato que te están dando. Y el siguiente, en vez de nacer nulo, como tú como nodo ya has sido utilizado, o sea, tú ya tienes un valor, creas un nuevo nodo vacío. Es decir, en el siguiente tú dices va a ser igual a un new nodo. ¿Ya está? Entonces tú podrías tener esto. Y aquí es donde ha salido lo que les decía, el warming. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo, hay ciertas advertencias tras la última compilación. Te dice, estás usando operaciones inseguras o no verificadas. Podrías intentar recompilar con esto ya es otra cosa. Pero te está diciendo eso. Estás utilizando operaciones no necesariamente muy seguras. ¿Por qué me ha parecido eso? Pues me ha parecido por esto, de la parametrización. Miren, cuando yo he creado un nuevo nodo, he invocado a su constructor. Pero en ningún momento le he dicho qué tipo de dato va a ser. Si yo aquí redundaría que va a ser un tipo de dato T, ya no me sale el warming. ¿No ve? Si yo omito esta parte de aquí, control K, sí me sale el warming. Es lo que les decía. Si es bueno hacer esto del redundar, sí. Si te sale un warming, redunda. O sea, ya sabes por qué, lo más probable del por qué te podría salir un warming. ¿Listo? Entonces van a tener mucho cuidado. Al menos en esto de tratar de hacer o simular clases que son genéricas, tengan muchísimo cuidado. ¿Listo? Entonces nosotros podemos tener esto. Miren, ya está. Súper bonito, súper genial. Pues bien, esto es lo que tendríamos tal vez como constructores, como propuestas de constructor. Por otra parte, ¿qué otros métodos podría yo tener? Pues normalmente un nodo puede establecer un valor. O sea, es un método set de toda la vida. ¿No ves? Un public que es vacío, que es un set dato. ¿Esto qué es lo que hace? Pues recibe un valor. Recibe por aquí, por parte un t, que es un nuevo valor. Nuevo valor. Y lo asigna a tu dato. Tu atributo dato va a ser igual a ese nuevo valor. Pero aquí va cambiando un poco la cosa. ¿Por qué? Como ya tienes un valor, como ya te han seteado un valor, puede que tengas, como tú ya tienes un valor, que tu siguiente ahora tenga que estar vacío, porque ahorita está en nulo. Acuérdense, hay una gran diferencia entre que algo esté vacío o que algo sea nulo. Algo es vacío cuando existe y puede decirte que está vacío. Algo es nulo cuando no existe, por tanto no puede responderte. Eso es importante. Pero para esto, pues habría que hacer algún control, ¿no? Porque yo digo, ya, cuando me establecen un dato, cuando hacen un set dato con un nuevo valor, yo hago la asignación. Pero ahora tendría que saber, ¿existe un siguiente? ¿O es que yo soy el primer valor que está llegando y tengo que crear al siguiente nodo? Entonces, después de hacer esto, tú podrías preguntar, sí, ¿qué cosa? Si mi atributo siguiente fuera nulo, ya quiere decir que yo soy el primer valor que están estableciendo, por tanto mi siguiente nodo va a ser igual a new nodo de tipo T, que van a ser nulo. Listo, ya está. Entonces, como pueden ver, pues estamos ya simulando una estructura. De hecho, estamos simulando los nodos. La estructura va a ser algo que tenga un nodo e internamente va a trabajar. Pero por ahora entienden la idea. Estamos simulando nuestra parte más pequeñita de la representación para poder crear estructuras. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos tener? Aparte de los sets, ¿saben que también existen los gets? Sería interesante saber cuál es mi valor o cuál es el siguiente. ¿Cuál es mi valor? Eso es lo más importante. Hacer un public te devuelve un tipo de dato T y se llama getValor. Listo, es el get de toda la vida. Y tú retornas tu valor. ¿Ya está? No encuentro valor. ¿Por qué no encuentras valor? Porque se llama dato. Lo siento, esto es un error mío.
Ahora sí. Entonces, como pueden ver, cuando tú estás creando tu propio nodo, aparte de tener o seguir el lineamiento principal, también puedes adaptarlo a tu conveniencia. Y eso es lo más bonito. Y es donde quiero que siempre que se den cuenta. Tienes el poder. O sea, si algo no existe, lo puedes crear. Eso es lo más bonito de programar. ¿Ya? Normalmente muchas cosas sí existen, ¿no? Librerías, frameworks que te ayudan mucho. Pero hay cosas que realmente vas a necesitar crear tú de cero. Y es súper, súper bonito. Pues bien, vemos cómo está funcionando eso. Vamos a ver. Nuestro BlueJ. Nos vamos a crear un nodo. Un nodo que va a ser nulo. Aquí, por si acaso, para hacer las pruebas te dice qué tipo de parámetro va a guardar. En este caso yo lo voy a decir, el tipo de parámetro van a ser integers. Entonces empezamos integer. Ok. Ahora, miren, el nodo ya sabe que va a guardar integers. Por tanto, miren, ese tipo de dato t que teníamos, miren aquí, habíamos dicho un private t dato. Ahora, si inspeccionamos esto, ya se ha vuelto integer. Java ya ha dicho, ese t, todo lo que era t, ahora es integer. Entonces, hace el arreglo correspondiente ya internamente. Así que ustedes no se preocupan de eso. Listo, miren, vamos a, por ejemplo, establecer un valor. Vamos a darle un set. Vamos a establecer nuestro primer dato, que va a ser un 7. Ok. Si inspeccionamos esto, ahora tenemos el dato que estoy guardando, que es el 7, y tenemos al siguiente. ¿Quién es el siguiente? Por ahora no existe. Ahí está. ¿No ve? Entonces está funcionando bien. Ahorita, como les digo, solo tenemos el nodo. Ya está. Puedo obtener el valor del nodo. El valor del nodo es que el 7. Te lo devuelvo en formato de objeto. Ojo, esto es porque el tipo de dato es su clase envoltorio, el integer es una clase, no es un valor primitivo. Tengan mucho cuidado con eso. Y ya está. Entonces tenemos el nodo como tal. Todo bonito, todo bien. Ahora que ya tenemos el nodo, ya podríamos animarnos a crear lo que sería nuestra lista de simple enlace, que sería lo más equivalente a una linked list. O puedes llamarle una lista enlazada, que también le llaman así. Enlazada. Lo que ustedes quieran. Pero esto vamos a verlo el día de mañana. Ahorita por cuestiones de tiempo ya estamos llegando casi al margen. Que tampoco pues que vayamos a tardar mucho realmente. Mañana vamos a ver y quiero verlo bien y con tiempo. Porque como les digo, lo más importante de esto es que se llegue a explicar bien. ¿Ya? Aunque se redunden en muchas cosas, saben que al final termina siendo importante, porque si se redunda en algo es porque debe ser de prioridad, o tiene que ser algo prioritario. Pero como han podido observar, empezar a crear o vamos a ver o ver este paralelismo entre nuestras estructuras y las que ya existen va a ser muy interesante y les va a servir bastante a ustedes para contrastar cosas e incluso, ¿no?, les puede ayudar a ustedes a crear nuevas cosas. Además que practican, y lo más importante es practicar. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando cosas que son fundamentos de Java. Asignaciones, preguntas, conceptos de memoria, conceptos. Así que son cosas que igual les sirven. ¿Listo? Lo vamos a dejar por aquí. Vuelvo con ustedes. Y vamos a dejar de grabar.